Muy buenas tardes a ustedes de tener la paciencia de con estos aguaceros que don Gerardo nos comenta acá, de pues, participar en actividades académicas como las que nos convoca. Son de esas lindas casualidades porque estoy aquí yo en medio de tres profesores míos en esa maestría. Don Gerardo, don Álvaro y don Ricardo fueron profesores míos en la maestría también. Así que entonces, imagínense ustedes, tremendo lío para mí de pues decir algunas cosas aquí frente a mis profesores. O sea, no es cosa fácil. Así que entonces denme una licencia ahí de valor moral ustedes, ¿verdad? Acá. Y otra casualidad que me une, no solo por el hecho de integrar el tribunal con don Álvaro, sino que precisamente llegó el Tribunal Primero Civil como sustitución de don Gerardo, una sensible pérdida que tuvo el Poder Judicial cuando él pues, se acogió a esa merecida jubilación, cosa que también, o sea, me unen a mí retos fáciles, ¿verdad? Y don Álvaro aquí me pone, pues, imagínense con esta labor. Pueden ustedes de una vez, básicamente el predicado en que estoy en este momento. Mientras que don Gerardo enfatizó, digamos, su ponencia básicamente en el poder, digamos, o en la labor que se espera que realice el tribunal, digamos, de apelaciones, en lo que es la sistemática del recurso de apelación, yo más bien me voy a enfocar en el otro ámbito del recurso, que es más bien la labor que se espera de la parte que impugna, es decir, la situación más bien de aquella parte que se siente agraviada con lo resuelto, digamos, por un juez, para de esa manera poder instar esa labor revisora, digamos, del Tribunal de Apelaciones. Y en ese cometido, pues, como dice don Álvaro, mi ponencia, digamos, tiene como título el concepto de agravio y la fundamentación del recurso de apelación, y ahí es donde yo quiero, digamos, puntualizar un poquitito ahí de algunas opiniones personales de lo que yo considero debe ser una adecuada técnica de elaboración del recurso, de fundamentación del recurso de apelación. En ese tanto yo creo que hay que hacer una primera constatación. Yo creo que, por lo menos una impresión que yo tengo es que, si bien el recurso de apelación no es un recurso, digamos, de índole tan técnico, tan depurado, como por ejemplo sería, digamos, elaborar un recurso de casación, que como decía don Gerardo, tiene la particularidad de que está sentado sobre causales taxativamente señaladas por el legislador, por ser un recurso extraordinario, se tiende a la creencia de que el recurso de apelación, por ser ordinario, ¿verdad?, es decir, no sujeto a causales taxativas, de que no debe esa fundamentación ser exhaustiva, o por lo menos no esa depurada técnica que, repito, se exigiría en principio para la elaboración del recurso de casación. Yo creo que esa actitud de las partes creo que hay que, pues, como modificarla un poco, porque considero yo que fundamentar el recurso de apelación no es tan fácil como se cree. Y es ahí donde digamos, yo quiero, digamos, en esta ponencia hacer, digamos, énfasis en ese tema. Obviamente, digamos, lo que motiva el ejercicio del proceso de impugnación y dentro de digamos, género del recurso como tal, es el hecho de que, como toda obra humana, la resolución judicial que emita un juez, por supuesto, está sujeta al error. No hay más que decir en relación con eso. El juez es un humano, por tanto, falible, evidentemente. Por eso es que el legislador establece, digamos, un medio de crítica que a su vez tenga la parte para combatir precisamente esa resolución que evidentemente, a su juicio, pues advierte un error como tal. Con la finalidad de que entonces esa resolución pues pueda ser anulada, modificada o revocada según las funciones revisoras que por lo menos una de las tres funciones revisoras que don Gerardo ahora nos expuso. Ahora, y por supuesto, cuando lo que la parte quiere es que esa labor revisora sea ejercida por un antes denominado juez superior o un juez ad quem, es decir, a través de la instauración de la doble instancia, entonces es el recurso de apelación, el vehículo o instrumento que el ordenamiento jurídico pues pone a su haber a la parte, pues con la finalidad
de que un órgano jurisdiccional superior en grado, por supuesto que distinto del que emitió la resolución objeto de censura, pues establezca entonces esa labor de revisión acerca de la corrección o no de lo resuelto por el juez, que denominamos en la jerga, digamos, impugnativa ad quo, etc. Bien, lo que ocurre es que la instauración o la provocación de la doble instancia, digamos, está siempre regida por el principio dispositivo. Y ahí sí, digamos, hay una situación en donde, digamos, nos empezamos a complicar en la temática que me ocupa. En ese sentido, el derecho que tiene la parte de instaurar la segunda instancia no es un derecho irrestricto o es un derecho absoluto. Eso es una primera constatación que yo quiero hacer acá. Eso es así porque el ordenamiento jurídico somete tanto a criterios de índole formal como de índole de fondo la admisibilidad del recurso de apelación. De ahí que entonces no está dejado al libre arbitrio de la parte que se sienta agravada simplemente a la interposición del recurso, no. Tiene que ajustarse básicamente a esos parámetros de admisibilidad que establece el ordenamiento jurídico. Parámetros de índole formal básicamente están referidos, por ejemplo, a aspectos de la taxatividad de las resoluciones que el mismo legislador establece como susceptibles de ser recurridas a través del recurso de apelación, que como lo bien nos decía don Gerardo, en el nuevo código, evidentemente, dada la preeminencia que ahora se le da al juez de primera instancia, pues tiene un criterio todavía el legislador más limitativo en ese cometido. Y ese criterio de discriminación lo hace el legislador sobre la base del tipo de resolución, por ejemplo, del contenido de la resolución y aspectos, digamos, relacionados inclusive con la cuantía de lo que es objeto de la resolución, digamos, que se... Aspectos formales también están referidos al plazo de interposición del recurso, ¿verdad? Y básicamente, digamos, a la oportunidad que tiene, básicamente, digamos, la parte de exponer agravios ante, digamos, de la forma en que el legislador así lo presupone. Las condiciones de fondo para la admisibilidad de la apelación están referidas más bien a otro aspecto que es lo que yo sí quiero aquí, digamos, puntualizar y retomar en esta exposición, y está referida más que todo al interés jurídico que tenga la parte para poder criticar una determinada resolución judicial. Y ahí sí nos vamos metiendo ya en lo que nos ocupa acá. Desde ese punto de vista, no basta que una resolución judicial advierta errores, ¿verdad?, ya sea de índole improcedendo o injudicando a la hora en que el juez vierte el criterio, para poder ser susceptible de la crítica a través del recurso de apelación. No basta eso. O sea, una resolución judicial, pese a ostentar tal tipo de errores, es únicamente susceptible de ser impugnada si como consecuencia de ese error a la parte se le causa un agravio o perjuicio. Y ahí es donde está la cuestión. Porque la labor revisora del tribunal ad quem no es simplemente hacer una revisión de la corrección o incorrección de los resueltos por la cual en términos puramente abstractos, o sea, así como una situación meramente académica de que debió haber resuelto en tal o cual sentido. No es ese el sentido ni la finalidad del recurso de apelación, ni por tanto el cometido de lo que debe realizar el juez ad quem. No, la labor revisora del tribunal ad quem está básicamente, digamos, discriminado por reparar o corregir aquel agravio que se le deparó, valga la redundancia, a la parte que recurre a propósito del error que él denuncia, digamos, como parte de la fundamentación de su recurso. Eso es otro tema. Sentada esta situación, entonces, viene de suyo el problema central que nos ocupa. ¿Cuál es la forma que tiene la parte de provocar de manera eficiente esa segunda instancia o esa labor revisora del tribunal ad quem? Ahí es donde metemos aquí el tema de la adecuada fundamentación del recurso. Entonces, si por agravio, el primer concepto que entonces aquí nos pide don Álvaro que desarrollemos, y como concepto que es, toda definición necesariamente es incompleta y por tanto
véanlo nada más apenas como un concepto meramente personal. Si por agravio entendemos aquella ofensa o aquel perjuicio o aquella desventaja que se le provoca a la parte con ocasión de algún pronunciamiento de la quo, quiere decir que entonces en lo que podríamos denominar una adecuada fundamentación del recurso de apelación, la parte tiene que ser profuso, prolijo en denunciar en qué consiste ese agravio que le produce y de qué manera ese agravio está ligado a un error, digamos, de criterio o de exposición argumentativa emitido por el juez a quo en la resolución recurrida. Ese ligamen es lo que él básicamente tiene que hacer en la adecuada fundamentación del recurso. No basta con que él demuestre o argumente básicamente en abstracto que se le produce un agravio determinado. No, tiene que ligar ese agravio a un determinado error de criterio por el juez que emitió la resolución objeto de censura. Así que entonces son dos cosas ligadas. Por un lado, error de consideraciones fundamentales del juez a quo a la hora de expedir su pronunciamiento, y por otro lado, el agravio que se le deparó a la parte recurrente, pero como consecuencia de ese error de criterio. Y entonces, cuando hablamos, a mi juicio, de una adecuada fundamentación del recurso, es aquella situación en donde la parte, en su exposición, es profuso en exponer las condiciones de hecho y las condiciones de derecho bajo las cuales él dice que hubo un error X o Y a la hora de resolver de la quo y que como consecuencia de ese error se le produjo un determinado agravio, y además demostrar básicamente, argumentativamente, en qué consiste el agravio que dice él que se le produjo. Esto que decimos en 3 líneas, así dogmáticamente, claro que en la práctica, ya eso es otro mundo, ¿verdad? Y por supuesto que, digamos, el tribunal actual, digamos, a la hora de examinar un recurso, determinar si hubo una adecuada fundamentación, a veces es una línea muy delgada, a ver si es suficientemente adecuado, si el agravio nos da para tanto, si faltó acá, si al recurrente le faltó esto, eso no es tarea fácil. Por dicha, uno aquí se reúne gente que le lleva años luz en experiencia, ¿eh? Ahora estoy compartiendo con don Álvaro Hernández, no tuve la oportunidad de integrar con don Gerardo, me hubiera gustado también que él me enseñara mucho en ese tema, pero no es una labor fácil. Determinar, por ejemplo, digamos, para un juez a quo, la idoneidad o no, o la suficiencia o no de la fundamentación recursiva que está haciendo, digamos, un apelante en un determinado punto, para poderle entrar al fondo de lo correcto o incorrecto que hubo o pudo haber resuelto el juez ad quo. Y vean ustedes que entonces el agravio en cuanto concepto es el eje fundamental de la materia recursiva. Porque como nos explicaba don Gerardo ahora, digamos, la labor del ad quo es una labor de revisión sumamente limitada. Porque precisamente la competencia funcional del juez ad quo está determinada por el agravio que le exponga a la parte a la hora de exponer su recurso en cuanto tal, dado que el juez no puede rebasar los límites de lo que más allá haya sido de objeto de censura de la parte en cuanto tal. O sea, y si nos movemos en ese marco, vean ustedes entonces cómo evidentemente una buena o mala fundamentación puede dar al traste del resultado final del recurso de apelación, porque evidentemente entre más exhaustiva sea la fundamentación del recurrente, pues más amplitud y digamos le podrá dar al tribunal ad quo para poder revisar o no lo resuelto por el juez ad quo. Vean ustedes entonces lo que les decía, no es tan fácil fundamentar un recurso de apelación, no lo es. Vamos a ver, la función instrumental que tiene la fundamentación del recurso es básicamente que eso es el instrumento o la vía por la cual el tribunal ad quem capta o comprende cuál es el error de criterio que dice el recurrente, digamos, advierte la resolución objeto de censura, y además es la vía que tiene el tribunal ad quem para captar o inteligir en qué consiste el agravio que también dice el recurrente le depara digamos, lo resuelto por el juez ad quo. Si eso es así, entonces vean ustedes lo importante de fundamentar en forma, digamos, exhaustiva y adecuada el recurso de apelación. Porque de otra manera entonces el tribunal queda
amarrado en el sentido de que no le entendió al recurrente en qué consistió la cuestión y entonces le veda y digamos, las posibilidades de revisión de lo resuelto por el tribunal ad quo. Dicho estos aspectos, digamos, líneas generales de lo que, por lo menos a nivel personal, yo considero, digamos, de lo que es una adecuada fundamentación, el ejercicio que yo quiero hacer ahora es un poco, digamos, de lo que, por lo menos en la experiencia que yo tengo, digamos, de estar en el tribunal, que es desde mayo, digamos, del 2013, entonces esa experiencia que me une a mí, digamos, como juez de apelaciones. La praxis ha sido no es tanto en determinar cuándo una apelación está adecuadamente fundamentada, sino más bien lo contrario, o sea, el aspecto negativo de lo que venimos diciendo, o sea, cuando uno está detectando aspectos en donde el recurso no fue adecuadamente fundamentado, y eso creo que es básicamente para efectos de ilustración es lo que digamos, es más de interés acá. Y en ese tanto yo he creído, digamos, para efectos meramente expositivos, ordenar por lo menos algunos criterios que yo, digamos, pues, logro advertir en la materia. Digamos, una primera hipótesis es situaciones en donde se interpone el recurso de apelación, pero hay una total ausencia de agravios de fundamentación de la parte apelante. Esa es la situación en donde, por ejemplo, no crean ustedes, es frecuente, en donde la parte se contenta únicamente por interponer el recurso de apelación, pero no expone nada, en relación, digamos, ninguna crítica razonada con el criterio del juez, ni nada por el estilo. Evidentemente ese es el ejemplo más grotesco de todos. En este aspecto, digamos, hay que hacer una puntualización, digamos, todavía en el sistema del actual Código Procesal Civil, digamos, en materia de apelación de la sentencia, se permite que en primera instancia, digamos, basta con interponer el recurso de apelación, sin necesidad de fundamentar ante el juez de primera instancia, digamos, el contenido de la impugnación. O sea, se tiene por interpuesta, el juez ad quo admite la apelación y todavía entonces él tendría oportunidad ante el juez ad quo de exponer entonces los agravios que sean de interés contra el fallo apelado. Es decir, porque hay todavía una posibilidad de expresión de agravios ante el juez de segunda instancia. Bueno, como nos decía don Gerardo, ahora, desde la ley de cobro judicial, luego con la ley de proceso monitoreo de ejercicio ya se cambió el sistema, ¿verdad? Ahora ya no hay posibilidad de expresar agravios de empresas agrarias ante el juez superior, es decir, ahora existe el deber de la parte de fundamentar en su totalidad del recurso ante el juez de primera instancia, y es un requisito de admisibilidad del proceso, de tal manera que si no lo hace incluso, el recurso corre el riesgo de ser rechazado de plano. Ese sistema se generaliza ahora con digamos, para todo tipo de impugnación con el nuevo Código Procesal Civil. De tal manera que vean ustedes entonces que tras de que no es fácil fundamentar una apelación, pues todavía la única oportunidad procesal que tiene la parte de poder hacer esa labor es precisamente ante el juez de primera instancia, dentro de la oportunidad procesal, digamos, que le establezca la ley, porque no hay ya oportunidad de aumentar o expresar agravios ante el juez ad quem, directamente ante el juez ad quem. Otra hipótesis es, por ejemplo, que encontramos recursos en donde la parte se limita a decir a una expresión genérica, mire, impugno la resolución judicial porque la considero injusta en derecho, por ejemplo. Y evidentemente es tan vaga y tan imprecisa la expresión que evidentemente ahí, pues, del todo el tribunal desconoce en qué consiste la crítica que ese justiciable le está haciendo al fallo y menos aún qué tipo de agravio o perjuicio se le hubo causado con lo resuelto. Es decir, es un caso totalmente tan lacónico el escrito que evidentemente eso se asocia a una ausencia total de agravios, por ejemplo. El otro fenómeno que es un poco ligado, pero que tal vez, digamos, uno lo va diseminando, digamos, en el sentido de que no es tan grotesco como una ausencia total de fundamentación, es lo que en la jerga a veces denominamos como agravios insuficientes, que es otro fenómeno. En esta hipótesis, el apelante sí hace un esfuerzo discursivo de fundamentación. Pero ¿qué sucede? Digamos, se queda a veces en meras apreciaciones subjetivas de lo que él, digamos, califica de la ilegalidad o, digamos, injusticia del fallo en términos puramente abstractos.
Lo que ocurre es que, por ejemplo, no aterriza su argumentación estableciendo la crítica razonada sobre los criterios que hubo vertido, digamos, el juez ad quo para resolver cómo lo hizo. Entonces, al final, se queda en una pura apreciación abstracta, digamos, de lo que eventualmente, digamos, el juez ad quo pudo haber resuelto, pero en el fondo no combate el criterio del juez. Y es que en esta materia hay que tener claro de que el objeto del recurso es la crítica a la resolución judicial que es objeto de censura. De tal manera que el foco de análisis que debe tener la parte recurrente es precisamente la crítica a esa resolución judicial. Lo que ocurre es que a veces en los recursos vemos que las partes divagan en otros aspectos, digamos, de actividades procesales que son fuera de la resolución judicial. Es más, discute aspectos que ni siquiera fueron objeto de decisión por el juez ad quo, por ejemplo. Y olvida básicamente ese foco de atención discursiva en que consiste la fundamentación, que es a criticar precisamente los fundamentos y consideraciones que vertió el juez ad quo a la hora de resolver. Y eso es muy frecuente que suceda en la praxis, ¿verdad? El juez, la parte hace alegatos varios, etcétera, pero no asienta en qué consiste y en qué pudo haber consistido el error de apreciación o de criterio o de fundamento que, digamos, que tuvo el juez para resolver cómo lo hizo. Ese tipo de argumentaciones discursivas son muy frecuentes en el tribunal y entonces ahí el tribunal atiende y al final le deja de la misma manera, digamos, sin posibilidad de revisar o no la corrección o incorrección de lo que pudo haber resuelto el juez ad quo. Otro tema de ejemplo, por ejemplo, son las situaciones en donde lo que uno observa son más bien agravios impertinentes, por ejemplo, que está ligado un poquitito con lo que acabo de decir. Por ejemplo, la parte hace todo un nivel discursivo de crítica, digamos, Y o Z, pero se refiere a aspectos, por ejemplo, ya precluidos dentro del proceso. Digamos, algo que observamos mucho ahora en el tribunal es, por ejemplo, digamos, que se apela a la resolución que aprueba el remate y la parte discute contra la resolución que aprueba el remate aspectos asociados a la base con la cual se señaló el remate, por ejemplo. Evidentemente, en ese nivel ya el tema estaba precluido, porque si lo que quería era discutir aspectos de la base con la cual se señaló el remate, entonces debe haber impugnado la resolución que ordenaba la subasta. Eso lo decimos, ya tengo tarjeta amarilla aquí, perdón, lo decimos muy frecuentemente, por ejemplo, digamos. Aspectos, digamos, agravios impertinentes, lo que decíamos ahora, que, por ejemplo, la crítica se refiere a aspectos que no fueron objetos de decisión o pronunciamiento del juez ad quo, por ejemplo. Eso es muy frecuente. Y lo decimos, mire, sí, todo está muy bien, pero eso ni siquiera fue objeto de pronunciamiento del juez ad quo. Y no se puede recurrir a algún punto o extremo que no fue objeto de decisión del ad quo. Una regla, digamos, de principio. El último punto, porque como ya tengo que ir finalizando, aterrizando acá, es que, por ejemplo, digamos, una conducta bastante frecuente de la práctica forense, digamos, a la hora de establecer recurso de apelación, es que por la vía del recurso se trata de introducir aspectos novedosos o sorpresivos que no fueron objeto de decisión o pronunciamiento o de alegación en la primera instancia. Eso también es un agravio impertinente. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, el tribunal ha venido, digamos, un poco estableciendo lo que hemos denominado el principio de congruencia recursiva, en el sentido de que por la vía del recurso le está dado a la parte introducir alegaciones, formulaciones y sobre todo cambiar la causa de pedir, por ejemplo, que es el extremo, ¿verdad? De aquellos aspectos en los que hubo formulado o ya su demanda o ya su contestación, digamos, con el objeto de procurar la revocación o modificación del fallo. Esa situación, por ejemplo, hace que el agravio sea impertinente. Aquí el tema, digamos, ya para finalizar, la moraleja es que lo que es una adecuada o digamos, fundamentación del recurso, pues evidentemente no podría haber una receta de cocina para tal cometido. Evidentemente, digamos, es un tema, digamos, debatido. A veces, como le decía al inicio, la línea es delgada, o sea, es complicada determinar esa situación. Pero aquí la moraleja que quiero decir es que un buen recurso de apelación y una adecuada fundamentación no tiene que ver, porque eso es algo, digamos, que uno observa, digamos, en el recurso, tal vez como con la intención de, digamos, pues no sé, digo yo, como impresionar al juez de apelaciones. Eso no tiene que ver con la extensión o la brevedad del memorial del recurso, no tiene nada que ver eso. Un buen recurso
puede ser suficientemente fundamentado siendo lacónico, o sea, siendo breve, por ejemplo. Y lo contrario. Un recurso puede ostentar una absoluta inadecuada fundamentación, aunque tengamos 10 o 15 folios ahí en donde el recurrente no aterriza, no hace ningún análisis, no establece ningún criterio que pudo haber vertido el juez y por tanto es un recurso que evidentemente, digamos, no va a tener una eficiente labor revisora del juez, digamos, ad quem como tal. Más bien, aquí el cometido es que en materia de una adecuada fundamentación, lo que priva son criterios de claridad y precisión a la hora de fundamentar el recurso. Y ahí sí, para eso lo que se exige es que la parte que se sienta agraviada por lo resuelto haga de verdad un análisis exhaustivo, ¿verdad?, de las consideraciones que tuvo el juez a la hora de resolver y sobre ese cometido entonces encauzar la ulterior labor revisora que a él le interesa, digamos, excitar del tribunal ad quem. Esas son las líneas que quería compartir con ustedes y pues muchas gracias y la paciencia de haberme escuchado por acá.